¿Cómo andan? Voy a buscar de nuevo la cámara. Acá estamos. Bien, vamos a arrancar. Yo le voy a explicar brevemente los grandes cambios, que ya algunos ya lo deben saber, otros se los van a desayunar ahora, que hay en el recibo de sueldo. No solo la parte del pie, eso es algo que todos sabemos, sino la parte de los renglones y los totales que ahora se exigen. Y el control de esta partida doble de abajo con arriba, ¿sí? Vuelve a haber un control, tiene la misma manera de pensar que, ¿cómo se llama? Que el libro de sueldo digital, ¿sí? Bueno, la primera parte ya la vieron, o ya la deben haber implementado, que es cómo cargar los conceptos de contribuciones del empleador en el recibo de sueldo, ¿sí? Bien. Esto es, bueno, después Josías les va a explicar cómo hacerlo, pero vamos a la parte de abajo, Josías, donde se ve el recibo. Ahí estamos. Si lo están viendo, van a ver que en ese recibo aparecen cositas nuevas, ¿sí? Costo total del empleador, que no es lo que antes pensábamos nosotros, que era el total de contribuciones del empleador, ¿sí? Bien, ahora le vamos a ir en detalle de cómo está compuesto eso. Es obligatorio, ¿sí? Tiene que aparecer. Otros dos subtotales obligatorios que tienen que aparecer en los recibos. El subtotal de contribuciones del empleador, que ese sí lo teníamos, o lo deberían tener los que trabajaban con Solinte al menos. Un sueldo bruto, que nos rompió todos los esquemas, porque no es más lo que nosotros teníamos conceptualizado, que era el total remunerativo, no. El sueldo bruto ahora es otra cosa, ¿sí? Y abajo, si se llega a ver, están los totales, que también se exigen que estén cerca del sueldo neto, ¿sí? El total remunerativo, el total no remunerativo, el total de descuentos, ¿sí? Bueno, y ahí abajo está el gráfico de torta con el total de costo, bueno, todos los totales, tanto y los aportes y contribuciones del empleador y del empleado, ¿no? Bien, ahora vamos a mostrarle cómo está compuesto cada total de todas estas cosas, que eso es lo más complejo de todo esto, ¿sí? Para el liquidador, porque va a tener que acostumbrarse a pensar de otra manera. Abrí, si querés, el Word. Hay el primer gran cambio, que ya todos lo deben saber, porque algo deben haber visto, ¿sí? Estamos hablando de personal sin subvención ahora, ¿sí? Estamos hablando de gente sin subvención. Después vamos a ver, si quieren, el subvencionado. El sueldo bruto está compuesto del total remunerativo, el total no remunerativo y el total de asignaciones familiares. Eso, vieron en la columna esa que vimos, que mostramos que ahora, eso tiene que estar compuesta por esa sumatoria, ¿sí? De conceptos. El total de costo del empleador, por lo que dice ahí, por lo anteriormente dicho, el sueldo bruto, que está compuesto por lo que está puesto ahí, más el total de contribuciones del empleador, ¿sí? Ese es el total. Y ese es lo que vemos arriba en el primer costo total del empleador, ¿sí? Ese es el primer importe. Abajo, en la total de la composición salarial, vieron el gráfico de tortas, donde están todos los importes, un montón de importes. Bueno, está compuesto por el sueldo neto, el gráfico de tortas, más todos los costos que están ahí abajo. El costo total sindical, seguridad social, obra social, jubilación, RT y seguro. Bien. Ahora el detalle. El costo total de empleador tiene que ser igual al total de la composición salarial, ¿sí? Ahí va lo que pensamos que puede llegar a ser que ARCA tenga 120 días para empezar a pedir esto y a procesarlo, ¿sí? Porque va a tener que hacer los controles si se quieren informar de que estos dos costos sean iguales si no hay algo que se está informando mal, ¿sí? Por ahora no lo están pidiendo, no hubo ninguna modificación, nada, pero este es el control que Solinte lo está haciendo ya, ¿sí? Y si hay una diferencia la va a marcar. Pero de esa manera
está pensado esto, ¿sí? Por eso nos empezó a cerrar también algunas que otras cosas de por qué sumaban esto con esto y daba el bruto. Pero bueno, esto para tener en cuenta ustedes, que ante una diferencia hay algo de todo eso que estamos sumando mal o no estamos sumando directamente. Después Josías les va a decir cómo marcarlo en el sistema, ¿sí? Cómo se suma algo o cómo no se suma. Bien, vamos a la parte subvencionada, que esa es un poquitito más compleja, y nos obligó a último momento también a hacer unos cambios. Ahí vamos a tomar, o sea, vamos a tener que cargarle masivamente a todos los empleados el porcentaje de subvención que tengan, ¿sí? Y ahí, entonces va a ser esta cuenta, ¿sí? El porcentaje de aporte del empleador, es el total de costo del empleador, perdón, más el total de contribuciones del empleador, más el porcentaje de subvención en los descuentos. Es bastante complejo, pero bueno. Y abajo lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es el porcentaje de sueldo que aporta el empleador. Y eso, de la misma manera, nos tiene que dar igual el total de costo del empleador. Vamos a mostrar las columnas, la planilla Josías, donde está todo esto que estamos hablando, lo vamos a poner en la ayuda, todas estas fórmulas y sumatorias, así si alguna vez ponemos la ayuda, y vamos a ver la torta donde está el error, que le va a aparecer a todos en su gran mayoría, ¿sí? Ni bien bajen la actualización, a todos les va a aparecer porque no tienen seguramente nada seteado. Bien. Ahí vemos, en el ejemplo que puso Josías, vemos que hay una sumatoria del detalle de la composición salarial, lo que vimos recién, donde están todas las sumatorias, más el sueldo neto, y vemos que abajo en rojo dice diferencia. Eso significó que, o bien nos olvidamos de marcar en el sistema cuál es el total remunerativo, cuál es el total no remunerativo, o alguna de las fórmulas del patronal a dónde suma, pues entonces tenemos que indicarle en cada fórmula, tanto el empleado como el empleador, a dónde suma, ¿sí? Eso ahora Josías le va a marcar bien. Cómo hacerlo en Solint. Eso sí va a ser solamente en Solint. Esto es lo que yo les conté es de características generales, tanto que liquida con Excel como el que liquida con lo que tenga que liquidar, con Word, con lo que sea, va a tener que tener en cuenta eso, ¿sí? No hay manera, y más adelante estimo yo que si lo piden así en hacer en partida doble, debe ser porque debe tener que informarse tarde o temprano, en algún lado. Bueno, bastante técnico, bastante matemático, pero bueno, es lo que hay. Ahora Josías le vamos a mostrar cómo lograr que esas diferencias desaparezcan en Solint, ¿sí? Te dejo, Josías. Yo mientras voy subiendo otra actualización. Muy bien, buen día para todos. Bueno, rapidito para no robarles mucho tiempo, yo le voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo el sistema? Sí. Se ve Sí, perfecto. perfecto, muy bien. Bueno, como dijo Diego anteriormente, nosotros en Solinte vamos a tener que indicar eh, todo lo que son descuentos, todo lo que son los aportes del trabajador y todo lo que son las contribuciones patronales. Tenemos que indicar en qué grupo, por así decirlo, va a sumarizar. ¿Sí? ¿Cómo eso se hace? Bien, primeramente vamos a ir a datos para cálculos, fórmulas y parámetros. Yo voy a ver todas las fórmulas, ¿sí? Y me voy a concentrar en los que son los descuentos, ¿sí? Por ejemplo, la jubilación, ¿sí? Me paro en la jubilación, hago clic en modificar. Y acá hay un recuadro nuevo, ¿sí? Que para todos los que actualicen le va a aparecer, que es G-torta, de gráfico de torta. Y acá yo voy a tener que indicar a qué grupo va a sumarizar este concepto, ¿sí?
puedes sumarizar a 6 grupos distintos, ¿sí? Costo sindical, seguridad social, obra social, eh, Instituto Nacional de Seguridad Social, ART o el seguro de vida obligatorio. En seguridad social, esto hay que tenerlo en cuenta más que nada para las contribuciones. Se tiene en cuenta lo que es la jubilación, ¿sí? El aporte a la jubilación, el aporte al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. Esas tres contribuciones aportan a seguridad social. Dentro de los aportes del trabajador, únicamente la jubilación aporta a seguridad. Está englobado en el grupo de seguridad social. Bueno, una vez que yo puse el numerito, sí que corresponda al concepto, hago clic en aceptar. ¿Sí? Me va a decir, bueno, si quiero cambiarlo, le pongo que sí. Y así con cada concepto. Yo ya lo tengo hecho, ¿sí? Pero por cada concepto que aparezca en el recibo de sueldo del empleado, eh, perdón, por cada descuento que aparezca en el recibo de sueldo del empleado, nosotros tenemos que decirle a qué grupo va a pertenecer. ¿Sí? Lo mismo con las contribuciones. ¿Sí? Si vamos a las contribuciones patronales, también yo tengo que indicarle a qué grupo va a pertenecer. ¿Sí? Por ejemplo, IPS a Seguridad Social, la obra social, bueno, a obra social, el SIPA va a pertenecer a Seguridad Social y así sucesivamente. ¿Sí? Es bastante sencillo para todos los que tengan esta parte de las contribuciones ya realizadas, es simplemente indicar a qué grupo va a pertenecer y listo. ¿Sí? Y en el empleado también. En el empleo también. ¿Sí? En tanto en los aportes del empleado como en las contribuciones del empleador, ambos grupos de conceptos se tienen que definir a qué grupo va a pertenecer. ¿Sí? Bien. Una vez que hicimos eso, vamos a ir a calcular sueldos, calcular, bien, y hacemos una prueba de recibo. Y acá lo que va a mostrar bueno, es el nuevo recibo de sueldo con los grupos, ¿sí? Y con las diferencias, ¿sí? Porque yo forcé una diferencia. ¿Sí? Entonces, acá me va a aparecer, bueno, en el detalle me va a aparecer, bueno, el costo sindical, el costo de seguridad social, de obra social, bueno, todo el detalle. Si son subvencionados, el porcentaje de subvención, el gráfico de torta y los porcentajes correspondientes. Y yo force una diferencia para que podamos tener un ejemplo, ¿sí? De qué es lo que tenemos que arreglar. ¿Sí? Y así con cada recibo de sueldo. Nosotros vamos a ver eh, que acá abajo, lo importante es que acá abajo sí aparezca el detalle de la composición salarial. Y en lo posible, sin diferencia. ¿Sí? Bien. Como yo les dije anteriormente, forcé un error, sí, para que lo podamos ver. Yo, por lo menos en lo que tengo acá, no declaré este concepto en gtorta lo dejé en 0, a propósito. Bien, y lo vamos a acompañar en el grupo. Era el 4, perdón. ¿Sí? En esta contribución ponemos 4. A aceptar. Vemos que sí. Bueno, asignaciones familiares, por ejemplo, va a seguridad social. Bien. Yo ahora voy a abordar liquidación para así le muestro también el recibo de sueldo ya en blanco, ¿sí? No el borrador que es la prueba de recibo, sino el recibo oficial. Vamos a ver con títulos.
Bien, este también se ve más grande. Bien, este recibo de sueldo, sí. En los subvencionados, seguramente me olvidé de declarar un concepto. Pero en estos que no son no subvencionados, fíjense, me da el detalle de la composición salarial, el gráfico total correspondiente y me dice que ya no hay diferencia, ¿sí? La diferencia que tenía anteriormente, que era que no, yo no había declarado el grupo del Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿sí? Yo ahora lo declaré y automáticamente el sistema dice, bueno, ya no tenés diferencia, ¿sí? Eso sería cuando encuentra una diferencia, bueno, algo está faltando. O en este grupo, sí, de contribuciones, hay uno de los conceptos que no está agrupado, o en este grupo de descuentos remunerativos hay eh, un concepto que tampoco está agrupado. ¿Sí? Bien, te interrumpo un segundo. Sí, sí, Y lo que tienen que tener en cuenta, que como ahora es obligatorio que aparezca en el recibo y se utiliza para los cálculos los totales, tienen que tener seteado sí o sí lo que en los liquidadores, lo que es dónde está el total remunerativo, dónde está el total no remunerativo, dónde está el total de asignaciones familiares, ¿sí? Eso obviamente el sueldo neto, cuál es el total de sueldo neto, eso tiene que estar sí o sí seteado, si no les va a dar diferencia, ¿sí? Sí o sí, porque no se va a sumar algo que debería sumarse y les va a dar diferencia, ¿sí? Y también el cálculo va a estar mal. exacto. Eso seguro. Y después otro detalle que nunca lo hablamos, es que este recibo obviamente lo tienen que empezar a utilizar a partir de ahora, de junio en adelante. Si tuvieran que elegir un recibo anterior, seleccionen el otro modelo para imprimir. Así no le va a aparecer ni el gráfico ni estos subtotales, pero bueno, no tiene que configurar nada. Liquidaciones para atrás. ¿Sí? Exacto. Igualmente, si quieren usar el recibo viejo para estas liquidaciones nuevas, no le va a entrar. Ya, No, ya. no, no. Este recibo de sueldo, el nuevo es mucho más grande que el anterior. eh, entonces, si quieren usar el recibo viejo para imprimir lo nuevo, no va a entrar. Eh, y si quieren usar el recibo nuevo para imprimir liquidaciones viejas, va a dar cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque todo esto seguramente no va a estar y no va a estar configurado todo lo que son las agrupaciones de la composición salarial. Sí, así que eh, eso a tenerlo en cuenta. Lo que decía Diego anteriormente, que nosotros lo vimos en la anterior capacitación, pero lo volvemos a repasar, es esta pantalla, ¿sí? De datos del recibo, conceptos especiales. En esta pantalla es muy importante, ¿sí? Configurar cuál es el total de cada grupo, ¿sí? Un error que vimos en estos 2 meses que se incorporó el detalle de la contribución patronal era que los recibos quedaban como desplazados. Eso pasaba porque el total de contribuciones, sí o sí se necesita en Solinte un total de contribuciones patronales, sí, que esté en el recibo de sueldo del empleado y que sea distinto de cero, ¿sí? De muchos de los, eh, muchas de las escuelas que nos consultaron sobre esto, pasaba eso. Como no estaba el total de contribuciones patronales en el empleado, ¿sí? O el total de contribuciones patronales era cero, los recibos de sueldos se les desplazaban, ocupaban 2 o 3 hojas, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso se sigue manteniendo. Si en todos los empleados necesitamos un total de cada grupo, por así decirlo, y que el total de contribuciones patronales esté en el empleado y sea diferente de cero. ¿Qué pasa cuando tenemos empleados subvencionados? Bien, en Solinte eso se puede configurar
Vamos a datos de personal, modificación múltiple. Destaco que esto solamente, este dato de porcentaje de subvención del empleado solamente es para los recibos de sueldos, ¿sí? Por ahora. Y yo el dato que voy a cambiar en Solinte es el porcentaje de subvención, es el último de la lista, ¿sí? Y ahí yo voy a indicar qué porcentaje, el 20, el 40, el 60. Por ejemplo, vamos a poner el 40, guardar, generamos la liquidación y el sistema ya en el recibo de sueldo me va a poner el porcentaje de subvención del empleado, ¿sí? Acá abajo me va a aparecer el porcentaje de subvención, ¿sí? Y eso sería todo en Solinte, ¿sí? Configurando, Por ¿sí? ahora. Mm. Por ahora esto, va a ser todo esto en Solinte, ¿sí? Configurando, ¿sí? Las contribuciones patronales, a qué grupo pertenece, y configurando los aportes del trabajador también a qué grupo pertenecen, ya el recibo de sueldo nuevo sale como lo estipula el gobierno, ¿sí? Sabemos que son fechas pues, viernes 3. Seguramente muchos van a pagar los sueldos el lunes, martes, si no están pagando hoy. Sabemos que es un cambio gigante, enorme, pero bueno, también a nosotros nos vino también a las apuradas todo este cambio. Así que ojalá que lo puedan implementar en esta liquidación y que realmente haya servido esta capacitación.